Felices de estar con ustedes comenzando el mes de María y en la fiesta de San José Obrero. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y estos son nuestros titulares. Obispos de Costa Rica rechazan comercialización de píldora abortiva del día siguiente. Papa Francisco pide que se promueva una mayor sensibilidad ambiental. Y en Argentina, plataforma virtual Formándonos en Red impartirá su primer curso gratuito sobre trata de personas. Empezamos el programa con información desde Costa Rica, donde los obispos del país rechazaron la comercialización de la píldora abortiva del día siguiente. Hace unos días, el Ministerio de Salud de Costa Rica tomó la decisión de permitir la libre comercialización de la píldora abortiva del día siguiente sin necesitar receta médica. Asimismo, la cartera indicó que esta pastilla no es un fármaco abortivo, sino un medicamento que inhibe la ovulación, pese a que investigaciones han demostrado que la píldora puede impedir la implantación de un óvulo ya fecundado, produciendo un aborto. Frente a esta noticia, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, a través de su vocero, Padre Mauricio Granados, expresó su rechazo y manifestó que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación o etapa de su desarrollo. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos. Asimismo, el vocero cuestionó el razonamiento que le permitiría a la mujer abortar desde las primeras etapas de gestación, cuando su salud se vea afectada. Este tipo de razonamiento contradice el mensaje cristiano contenido en la palabra de Dios y que fundamenta la experiencia política del pueblo costarricense recogida en el artículo 21 de nuestra Constitución Política. Por último, el episcopado costarricense pidió a los hombres y mujeres de buena voluntad seguir luchando en contra de estas imposiciones. Este fármaco funciona como un anticonceptivo oral, solamente que 50 veces la dosis de una píldora normal hormonal, imagínense. Y el tercer mecanismo justamente hace eso, que impide que, concebido, el nuevo ser humano pueda implantarse en el endometrio provocando un aborto. Esto en un país que aún en su constitución, entiendo, defiende el derecho a la vida del niño. Estamos pasando justamente a una fase en la que se desconocen las constituciones en nombre de fármacos que, de hecho, realizan abortos. Y en otras noticias, el Papa Francisco sostuvo una audiencia con autoridades de la Unión de Provincias de Italia. En el encuentro, el pontífice pidió que se promueva una mayor sensibilidad ambiental. Veamos. En una reciente audiencia concedida a los presidentes de la Unión de Provincias de Italia, el Papa Francisco destacó el importante papel que juegan estas en la conservación y desarrollo ambiental. En ese sentido, recordó que algunos de los ámbitos en que despliegan sus competencias son la posibilidad de una red vial que conecta los centros pequeños con las ciudades más grandes y la gestión de las escuelas secundarias superiores. Se trata, a ben vedere, di compiti che, pur especificándose en sectores... Se trata de tareas que, incluso si se llevan a cabo en distintos sectores, tienen como objetivo final garantizar que las condiciones ambientales del territorio, como las de las carreteras y las escuelas, no se deterioren debido a la negligencia, a la falta del mantenimiento necesario, por indolencia en la adopción de las medidas indispensables para evitar la degradación ambiental o estructural y los peligros que ésta conlleva. Ambientales o estructurales e di pericoli che a questo sono connessi. Además, el Santo Padre señaló que se necesitan más medios destinados al cuidado del territorio e infraestructuras para mejorar la calidad de vida. Por ese motivo, el Papa pidió a las autoridades civiles promover y difundir una mayor sensibilidad ambiental y advertir sobre la importancia del cuidado de la casa común. Por otro lado, a través de un videomensaje, el Santo Padre expresó su esperanza de que perdure la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. El Papa Francisco difundió un videomensaje con motivo del primer aniversario de la declaración de Panmunjom, en la que los jefes de Estado de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron trabajar juntos para alcanzar la completa desnuclearización de la península.
En este sentido, el pontífice respaldó una vez más la solución pacífica y dialogada del conflicto que enfrentan estos dos estados. Que esta celebración pueda ofrecer a todos la esperanza para que un futuro basado en la unidad, el diálogo y la solidaridad fraterna sean realmente posibles. Que por medio de esfuerzos pacientes y perseverantes, la búsqueda de la armonía y de la concordia puedan superar la división y el enfrentamiento. El Santo Padre finalizó su mensaje pidiendo abundancia de bendiciones para todos los coreanos y afirmando que reza para que este aniversario de la declaración de Panmunjom, que busca la prosperidad y la unificación de la península, pueda crear una nueva era de paz para todos. En una época de tantos conflictos que el Papa caracterizaba como una tercera guerra mundial a pedazos, hace un año ver que los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se reunían en aras de una convivencia pacífica a futuro y además la posibilidad de la desnuclearización de la península y el reencuentro simbólico de algunas familias nos hace justamente unirnos a la intención del Papa para que este reencuentro de toda la familia coreana sea una realidad. Además, Eddie, ver que dos estados puedan renunciar a ciertas cosas por un bien mayor, que es la paz, justamente tan vulnerable y tan atacada por este tiempo, pues es algo para aplaudir, para destacar, y por eso el Papa Francisco envía este videomensaje de esperanza y de llamado a que se siga promoviendo estos actos de paz y de esperanza para el mundo entero. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos tiene información sobre la visita ad limina de los obispos argentinos a la Santa Sede. Adelante, Mercedes. Hola a todos, les saludo desde el Vaticano, en donde esta semana comenzó la visita ad limina de los obispos argentinos a la Santa Sede. Se trata de la primera vez que el episcopado argentino se reúne en el Vaticano con el Papa Francisco. Por el número de miembros se llevará a cabo del 29 de abril al 18 de mayo y los obispos se dividirán en 3 grupos por provincias eclesiásticas. Por este motivo conversamos con el director de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina, Padre Máximo Kursinovich, quien nos explicó la importancia de este hecho. Una gran alegría para toda la Iglesia en la Argentina, no solamente para los obispos. Desde hace 10 años que no se realizaba la visita ad limina, la última había sido con Benedicto XVI, y claramente la alegría no solamente de que los obispos visiten la tumba de los apóstoles, sino que además sean recibidos por el Papa Francisco. Es la primera vez que se realiza la visita ad limina con Francisco como pontífice, así que es un momento de mucha alegría, es un momento de mucha fecundidad y de muchísima esperanza para toda la Iglesia en Argentina, que los obispos comiencen esta visita ad limina con tanta alegría y tan esperada también. Además, el Padre Máximo explicó los desafíos actuales de la Iglesia en Argentina, entre los que se encuentra la nueva evangelización. En primer lugar, el desafío de la nueva evangelización. Es un desafío que los obispos vienen trabajando hace mucho tiempo, poder encontrar en el mundo de hoy la mejor forma para evangelizar. En la Argentina de hoy, con sus desafíos culturales, con sus acentuaciones, con sus crisis, con sus alegrías, ver cuál es el modo de poder evangelizar mejor. Y ese es el primer desafío que tienen los obispos y que en su ministerio episcopal lo vienen a renovar. Y después también creo escuchar al Papa para poder seguir aún más todavía llevando la enseñanza de Francisco a nuestras iglesias particulares, ¿no? La iglesia en salida, la iglesia cercana a los pobres, una iglesia pobre para los pobres. Y bueno, cada obispo me imagino que llevará ese desafío de buscar más que la palabra del Sumo Pontífice pueda llegar a todas las periferias de la República Argentina. Por último, el Padre Máximo nos explicó qué significa para la Argentina tener al Papa Francisco. Significa una profunda alegría. Significa algo que, si bien van pasando los años, todavía nos sigue impactando por la alegría y nos sigue impactando por el gozo que nos produce su enseñanza. Y en eso creo que mucha gente en la Argentina se detiene. Lo más importante del Papa para la Argentina es su enseñanza, lo que dice, lo que nos enseña, aquello que nos marca como camino. Y en especial destaquemos los pobres de la Argentina, que lo quieren, que lo aman, como todo el país, pero especialmente los pobres que lo recuerdan, que lo aman y que también de la mano de sus pastores recibe su enseñanza. Así que el Papa es para la Argentina una gran alegría que se renueva permanentemente.
De este modo me despido por hoy, mientras que lo seguiremos informando sobre los encuentros en el Vaticano que tendrán los obispos argentinos. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Ahora nos conectamos vía Skype con Marcela Villares, quien es coordinadora del aula virtual de la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes de Argentina. Ella nos hablará sobre el lanzamiento de la nueva plataforma digital Formándonos en Red, que brindará un curso gratuito sobre la trata, tráfico y explotación de personas con el fin de mejorar la condición de vida de unas 4.000 víctimas o potenciales víctimas de este problema. Marcela, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por haberse conectado, por haberse interesado en esta temática. Claro que sí. ¿Cómo surge la idea de crear la plataforma digital Formándonos en Red? Surge sobre todo por la necesidad que veíamos y que nos expresaban los delegados de las pastorales de migrantes e itinerantes de Argentina, viendo que era una necesidad que se acercaba a ellos y nos habían solicitado formación. Si bien existen muchas plataformas, gracias a Dios, y muchas posibilidades en la red, dijimos, bueno, quizás tenemos que dar un pasito más y no dar las nociones básicas, sino un poquito más para el acercamiento que tienen a las personas. ¿Cuál es el impacto que ustedes ven que se generará a través de esta plataforma? Mucho más grande, sinceramente, del que habíamos pensado, porque si bien, como decía antes, está pensado para los delegados y aquellas personas que de alguna manera nos han expresado la necesidad, al hacerla pública ha aparecido gente de toda Argentina, no solo de distintos países de Latinoamérica, no solo también de España, de distintos ámbitos, docentes, personas que trabajan en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, organizaciones no gubernamentales, todos muy interesados en saber qué hacer para prevenir, para acompañar y posiblemente para tener más elementos en el momento de encontrarse con víctimas. Marcela, dentro de esta plataforma de formación se puede encontrar un curso sobre trata de personas. Cuéntanos por qué han creado un curso sobre el tráfico y la explotación de personas y qué se puede encontrar en este. En este curso que nosotros queremos hacer, como decía antes, no es con las nociones básicas de trata de personas, donde ya existen otros cursos y se encuentra información en forma directa en la red, sino que está basado en 4 módulos, 3 que son iguales para todos, uno que es la trata, el tráfico, explotación desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva legal, y la última son todas experiencias distintas acerca de la trata y tráfico de personas, porque nos parece que el elemento experimental puede ayudar a las personas en el momento que se encuentren con situaciones parecidas. El 4.º módulo son 3 posibilidades, cada uno tiene que optar por una. Una es la experiencia en frontera, la otra es la posibilidad de usar el juego para la enseñanza, la transmisión de las nociones de trata, tráfico y explotación de personas, y la última, de la cual además yo soy docente en esa, es la explotación de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Qué importante tu labor, Marcela Villares. Muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, y quien desee conocer un poquito más puede escribirnos a aulavirtual@semi.org.ar. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cardenal Alemán responde a críticos de Benedicto XVI por documentos sobre abusos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y ahora nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Bosca, quien nos tiene información sobre una gran fiesta por Nuestra Señora de Itatí. Adelante, Matías. Hola Isabel, hola Edi, los saludo desde el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. La primera información nos lleva a la localidad correntina de Itatí, porque allí hubo festejos por los 101 años de la proclamación de Nuestra Señora de Itatí como patrona y protectora de toda la provincia de Corrientes. Hubo procesión, hubo fiesta de fe en el noroeste argentino. Como todos los años, numerosos fieles peregrinaron para participar de los festejos centrales alrededor de la Plaza Fray Luis de Bolaños, portando las imágenes patronales de los 3 pueblos del departamento de San Roque.
A 3 cuadras del templo se produjo el encuentro con los peregrinantes. El sonar de las sirenas anunció al pueblo la llegada de alrededor de 10.000 peregrinos a esta celebración que cada vez suma más participantes. En el atrio del santuario fueron recibidos por el padre Porfirio Ramírez. Luego se rezó la oración a la Virgen y los miembros del clero impartieron la bendición mientras los fieles ingresaron al templo. Después fue el turno de los jinetes, que en gran número desfilaron por la vía peatonal. Al finalizar la procesión, se celebró la Santa Misa en el interior de la iglesia. De esta manera, la Arquidiócesis de Corrientes renovó una vez más su fe, su amor por la Madre, patrona y protectora. Seguimos con más noticias y nos vamos a la diócesis de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero. Allí homenajearon a Monseñor Jorge Gotau a 25 años de su muerte. Su comunidad dio gracias a Dios por el amor del obispo a su pueblo. Monseñor Gotau fue el primer obispo de Añatuya. Tomó posesión en octubre de 1962 y renunció en diciembre de 1992 tras cumplir 75 años. En su despedida fue nombrado ciudadano ilustre en reconocimiento a su extensa labor realizada. Es recordado, entre otras obras, por haber creado en el año 1970 la colecta nacional Más por Menos, destinada a ayudar a la diócesis más necesitada del país. Cabe resaltar que desde 2010 se inició su causa de beatificación. Ahora nos vamos hasta la provincia de Chaco, en el marco de las inundaciones que afectan a gran parte de la diócesis de San Roque. Frente a esto, el obispo del lugar, Monseñor Hugo Bárbaro, envió un comunicado a todos los fieles. En dicho comunicado, el prelado señala que muchas personas están sufriendo fuertemente por las inundaciones. Distintos templos quedaron afectados y los fieles no pudieron tener la celebración pascual. Asimismo, describió que entró agua en casas parroquiales, al igual que en la de tantos vecinos, por lo que el campo ha sido gravemente afectado en amplias regiones y mucha gente ha perdido todo o casi todo. Por otra parte, Monseñor Bárbaro destacó el trabajo de Cáritas Diocesana y resaltó la solidaridad de muchas personas que se han movilizado para prestar ayuda a los damnificados. Amigos, esto ha sido todo desde aquí, desde la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias por la información, Matías. Y en otras noticias, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerard Müller, respondió a críticos de Benedicto XVI por su documento sobre abusos en la Iglesia. En un artículo publicado en la revista First Things, con el título de Benedicto y sus críticos, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerard Müller, ofreció una respuesta a quienes critican al Papa emérito por su documento sobre el origen de los abusos sexuales en la Iglesia. El texto de Benedicto XVI, publicado por Asiprensa el 10 de abril, analiza la crisis de los abusos sexuales por miembros del clero a la luz de la revolución sexual de la década de 1960, el colapso de la teología moral, sus efectos en la vida de los sacerdotes y la formación de los seminaristas. Tras su publicación, algunos criticaron la postura del pontífice emérito como si fuese contraria al Papa Francisco. Frente a esto, en su artículo, el cardenal Müller destacó que Benedicto es la figura más importante en la lucha de la Iglesia contra esta crisis, por su papel en la elaboración de normas eclesiales en 2001 para contrarrestar estos crímenes. Además, agregó que el Papa emérito tiene la visión más amplia y profunda en cuanto a este problema. Por otro lado, el purpurado alemán manifestó que ver la problemática de los abusos como algo que tiene su origen en el clericalismo o en el celibato es una ideología que socava la tolerancia cero como la única política correcta. El verdadero clericalismo, explicó el cardenal Müller, caracteriza al obispo que exige a sus clérigos dar la Santa Comunión a personas que no están en plena comunión con la fe. Finalmente, el purpurado afirmó que tenemos que volver a centrarnos en el origen y centro de nuestra fe, que es el Dios Trino, la encarnación de Cristo y sus enseñanzas.
La explicación y el recorrido que hace el Papa Emérito Benedicto XVI sobre el caso de los abusos es muy completa. Justamente él plantea las causas, también toma en cuenta la cultura, todo lo que ha sucedido durante estos años. Así que es un análisis completo que también nos muestra a los católicos qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cuál es la tarea que tenemos frente al tema de los abusos. Además, el cardenal Müller aprovecha justamente para recordar que el obispo es consagrado para ser un maestro de la verdad católica. Y esto no caduca, o sea, no es que hay jubilación, jamás se puede jubilar de eso. Es posible que ya no esté en funciones de gobierno, como evidentemente no está en funciones de gobierno el Papa Emérito Benedicto XVI, pero no deja de ser obispo y de tener una responsabilidad ante Dios, de derecho divino, dice el cardenal, de enseñar la fe católica, además considerando que él justamente es uno de los teólogos más eminentes de nuestro tiempo y ha vivido a través de todo lo que él describe con un llamado tan importante, volver a Dios como el fundamento y sentido de nuestra vida y sobre todo nuestra relación con la Sagrada Eucaristía, de modo que podamos constituir familias justamente capaces de vivir la fe católica en plenitud y también comunidades que serán la extensión natural y sobrenatural de esas familias. En otras informaciones, el presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Hayden Geldern, manifestó que los atentados producidos contra iglesias y hoteles de Sri Lanka el pasado domingo de Pascua son una prueba que 2019 es uno de los años más sangrientos para los cristianos. Tras los ataques ocurridos contra iglesias y hoteles de Sri Lanka el primer domingo de Pascua, el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Hayden Geldern, denunció que estos atentados ponen en manifiesto que 2019 es uno de los años más sangrientos para los cristianos. Al respecto, recordó que durante este año se han suscitado diversos atentados en la República Centroafricana, otro contra la Catedral de Jolo. Después, se produjo un ataque en las aldeas cristianas del estado nigeriano de Kaduna y una embestida en una escuela del estado federal indio de Tamil Nadu. En esta línea, Hayden Geldern dijo que los atentados en Sri Lanka son la sangrienta culminación de un proceso que se viene produciendo hace años con la persecución a los cristianos. También expresó su preocupación por la situación de violencia en países latinoamericanos como Nicaragua y Venezuela, que según menciona, se debe a una mezcla de ideología política anticatólica. De otro lado, sobre el informe de libertad religiosa que realizó la Fundación Pontificia en 2018, donde muestra la situación difícil de los creyentes en Cristo en 196 países, alertó que en diversos lugares la persecución contra los cristianos se ha recrudecido, en especial contra las misiones católicas, los sacerdotes y las religiosas. Por ello, hizo un llamado a los gobiernos y a la ONU para trabajar por la paz, garantizar la libertad religiosa y evitar los ataques antirreligiosos. El Papa no deja de recordar que los tiempos en los que vivimos son tiempos en los cuales hay más mártires que incluso en los primeros siglos de la cristiandad. Esto se debe a la extensión del cristianismo en el mundo, pero también a la crueldad de la persecución con la cual personas indefensas que están dando culto a Dios en paz y sin capacidad de responder son atacadas mortalmente. Nos conectamos vía Skype con Ángelo Nieles, referente de pastoral del movimiento Tacurú de Uruguay, quien nos hablará sobre los proyectos que realizan con esta organización católica salesiana que brinda atención y contención a jóvenes con mayores necesidades básicas a través de actividades sociales, deportivas, educativas y laborales. Ángelo, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por invitarnos. Ángelo, cuéntanos por favor cuáles son los nuevos proyectos de negocio que vienen realizando este año con el movimiento. Bueno, el movimiento Tacurú es una obra salesiana que siguiendo el carisma de su fundador, Don Bosco, propone distintos proyectos educativos, evangelizadores, y ahora estamos innovando en un proyecto de CAIF que atiende a madres embarazadas y a una edad de 0 a 2 años, a niños, ¿no? Ese es uno de nuestros nuevos proyectos, acompañar esa etapa de madres y niños del barrio en donde estamos. En Montevideo, la capital del Uruguay, en una de las zonas más vulnerables de la capital. ¿Y qué tipo de acompañamiento y formación brindan a estas mujeres y a los jóvenes que hacen parte de Tacurú? Bueno, a los jóvenes es variado el acompañamiento
que realizamos, ¿no? Acompañamiento educativo formal, que tiene que ver con los estudios formales del liceo y UTU, distintos tipos de capacitaciones laborales, y después justamente de esos proyectos educativos laborales, ¿no? Que durante un tiempo en donde llevan adelante una actividad laboral, sea de barrido, de construcción, bueno, van incorporando habilidades o competencias, sean de solidaridad, sean de trabajo en equipo, sean de incorporar o acrecentar la espiritualidad o su interioridad. Y cuéntanos, por favor, Ángelo, cómo los jóvenes pueden formar parte de esta organización y aplicar a estos proyectos. Bueno, para formar parte del movimiento Takurú, sin lugar a dudas, lo primero es por parte de los distintos educadores, ¿no? De la casa. Son ellos también los que conectan, se vinculan con los jóvenes de la zona, ¿no? Y después también son ellos mismos que de distintos modos, sea por redes sociales o por avisos que la institución va generando, se vinculan con la obra, ¿no? La obra trabaja mucho en el barrio, entonces también es una de las posibilidades de conectar con el movimiento. Ángelo, ¿y más o menos cuántas personas atienden en el movimiento Takurú? Nosotros solemos decir Takurú en números, ¿no? Takurú para los proyectos educativos laboral son alrededor de 400 jóvenes, ¿no? Y en los proyectos educativos, asociativos, también una cantidad semejante, quizás más. Y después hay jóvenes vinculados desde el barrio o otro tipo de actividades que no tenemos ese registro, ¿no? Ángelo, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en EWT Noticias y por su labor de formación y atención a los jóvenes. No, gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Pues amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias en la fiesta de San José Obrero, donde celebramos, contemplamos la dimensión cristiana del trabajo. O sea, como el hombre puede hacer muchas cosas en efecto, pero lo más importante es lo que hace de sí mismo y lo que ayuda a hacer de los demás justamente a través de su trabajo. Y no olvidemos, Eddie, que también empezamos el mes de mayo y ese es el mes de la Virgen María, así que nosotros también pues promovamos el rezo del rosario en nuestros hogares, en nuestras familias, para así poderle dar un gran regalo a la reina y que tanto la necesitamos en este tiempo para que vuelva la paz al mundo entero. Y nuestro rosario especialmente también por el pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles por los que les ha tocado vivir. Gracias por estar con nosotros nuevamente y hasta pronto en EWTN Noticias.